Beatriz, ¿qué es más importante para llenar tu agenda? ¿La formación o el marketing? El marketing. ¿Cuál es para ti, Beatriz, el mayor timo en formación? ¿Los retiros de fin de semana? No lo sé. Ojo, ¿eh? Si un cliente no mejora, ¿en qué decantas más la responsabilidad? ¿En el profesional o en el cliente? Yo en el profesional y tiendo a hacerlo mucho conmigo también. ¿Cuánto debería costar, Beatriz, una sesión para que los profesionales de la psicología vivan bien? Yo no pondría un precio más bajo de 60 y 60 ya me empieza a parecer bajo hoy en día. ¿Primera sesión gratis, sí o no? No, jamás. ¿Y primera sesión más cara que las siguientes? Bueno, se podría Mira, no me lo había planteado nunca, pero De hecho, nunca lo había escuchado. hacer una Yo sí. evaluación un poco más larga me parece que es necesario a veces, y poder hacer una primera sesión más larga y hacerla más cara, quizá por eso, porque la voy a utilizar de esa forma. No me lo había planteado, la verdad. Nada, venimos válidamente a aprender también. Yo también. Muy buenas, ¿cómo estáis? Uy, que me ha pillado esto Bienvenidos. así con las manos arriba. ¿Qué pasa, Nacho? No sé, te has puesto como si te estuvieras abrochando un botón del traje o algo y de pronto he dicho, ¿por qué está haciendo ese La ejercicio? semana ¿Por qué está pasada usted tan sí, iba en gentleman? traje. Tengo el traje ahí, además tengo varios trajes. Ay, muchas cosas. El traje nos lo colocaremos cuando hagamos el especial. Podríamos hacerlo en traje, ¿eh? Rollo Bueno, business, tú y yo tenemos que ¿no? Ya que esto hablar. es un podcast de negocios. Ya. Bueno, tú y yo tenemos que hablar porque hoy me habrás notado más expansivo de la cuenta. Bueno, Eh, bueno, estaba bastante bueno, productivo. te quiero decir, o sea, ha vuelto el clásico Darío de llenarme el WhatsApp de ideas a las 6 de la mañana. Y eso que yo No, hombre, ahora a las 6 madrugo, no. ¿eh? Que soy A una las persona 6 de las no. que madruga y coge una moto y se desplaza. O Vaya tela. sea, ya estamos Bueno, así, ¿eh? En fin. este es tú que. Bueno, Beatriz, este es un podcast de. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Este intros es de un mierda podcast de. hacemos, eh? No Bueno, mejoramos con los años. sabemos cómo funciona esto. Muchísimos episodios detrás, pero poca profesionalización. Beatriz, como esto es un podcast de emprendimiento y nosotros somos un poco sinvergüenzas, nos gusta que os presentéis de la mejor manera que manejéis. Así que cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Espera. Si se lo decimos a José, se lo hacemos a Ay, vale. O sea, esto Cierto, que tenemos es una nueva dinámica. la paridad. Que Vale, después la nos paridad, tacho. dice. Venga, Somos de negocio, pero no de ese tipo de negocio. cuéntanos. Cuidado. Vale, la pregunta, hazla en condiciones. Beatriz, ¿puedes decirnos lo que haces, a qué te dedicas, quién eres, pero no puedes usar ni la palabra psicóloga, ni consulta, ni terapia? Uf, me lo habéis puesto muy difícil. Vale. Claro, es que teniendo en cuenta que entrevistamos a psicólogos y psicólogas, o sea, ya os he matado, ¿no? O sea, pero también te digo, ya era obvio. Vale, pues soy Beatriz, soy emprendedora y tengo un negocio en el que atiendo a personas que tienen problemas en sus relaciones o problemas interpersonales gracias pues a herramientas de comunicación, de habilidades sociales, asertivas y todo eso. Y La mejor. tengo... ¿Sí? Sí, de momento, claro, Bueno. sois dos. Claro, la mejor, o sea, literalmente lo hemos hecho una vez. No la había mejor. punto Muy donde bien, Beatriz. comparar realmente. Bueno, ya Muy has visto bien, que bien Beatriz. le he Eres reforzado. mejor que José Luna. Perfecto. Sí, pero lo ha hecho muy bien. O sea, Sí, como lo ha hecho muy bien. lo ha hecho muy bien, lo ha hecho súper bien. Eso Sí. quiere decir que de aquí hasta que Beatriz salga, mucha gente lo va a tener que ir improvisando. Pero a partir de que Beatriz sea emitida, la gente la va a copiar, como pasa Claro. siempre, ¿no? Será un Beatriz, halago. ¿a ti Y te ha ya copiado? cambiaremos la pregunta. Seguramente. ¿A ti te ha copiado alguien alguna vez? Pues sí, la verdad que sí, me han copiado y ¿Verdad? bastante literal. O sea, en cuanto al mensaje, sobre todo, que estaba dando en un momento. Y fue una de las personas con las que estaba trabajando. O sea, fue una clienta que también era psicóloga. Entonces, Ostras, me puso se me metió el puso en una enemigo en tesitura casa. complicada. Sí, sí, sí. Vale, sí, eso me ha pasado a mí también. ¿Así? Sí, pero claro, tú haces mucho contenido. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo contenido para tu negocio?
Bueno, realmente, o sea, si yo empecé con el emprendimiento hace 5 años, digamos que en esos 5 años, pero un poco como el Guadiana, o sea, ha habido veces de parón, de decir es que no publico absolutamente nada, y veces de que me pongo muy creativa y empiezo a publicar 3 veces por semana. También tengo la newsletter, entonces son como varias vías donde yo voy dando contenido y algunas a veces están más muertas y a otras les doy más caña, pero yo Mm. diría que estos 5 años en una cosa o en otra siempre he estado publicando contenido. Es, ¿Cuál crees que es el formato que mejor te ha funcionado hasta ahora, Beatriz? Pues es que yo no sé si el que mejor me funciona es el que más me gusta, porque a mí, o sea, creo que las redes funcionan fenomenal. Creo que yo no tengo super habilidades para eso, pero a mí me gusta muchísimo escribir, entonces lo que más me gusta es la Mm. newsletter. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que la newsletter es un trabajo yo creo que un poco más de fondo, o sea, vas metiendo a gente poco a poco, vas captando, tienen que leerte bastante a menudo para desarrollar ese vínculo. Tú llegas a una red social y a mí me ha pasado y se te puede viralizar un Reels el primero que subas, realmente, si has hecho con un buen Claro. gancho, si tiene un buen contenido, pero a mí es un formato que no me gusta tanto, o sea, me llama mucho más la atención la newsletter. Y luego es verdad que la gente desarrolla un vínculo más profundo, yo creo que sí que leyéndote, que Ujú. viéndote a lo mejor en redes. Y eso que en redes con los reels te ven con el vídeo, te ven en imagen, escuchan tu voz y tal. Pero el tema de leerte es como más íntimo, no sé. Estás ahí en la Mm. bandeja de entrada, no hay tantos inputs, ¿no? De otras personas. Es algo que se da como con cierta constancia. Entonces, a mí me parece que ¿Desde cuándo tienes la newsletter? la newsletter sí que prácticamente desde el principio. O sea, lo que pasa es que desarrollar ese hábito es de lo que más me ha costado. O sea, ¿Cada cuánto escribes? yo ahora escribo 2 veces a la semana, ¡Jo! mínimo. ¡Oh! ¡Hala! Yo pensando que iba a Máquina decir 2 veces al copywriter. mes, ¿eh? No, no, escribo 2 veces a la semana, pero yo empecé con el objetivo de una manera de no plantearse hábitos, que es como voy a empezar a ir al gimnasio, quiero ir todos los días. Pues yo dije, quiero escribir una newsletter todos los días. Y los primeros 3 años me los pasé frustrada porque no era capaz de escribir el famoso email diario, hasta Bueno, que bueno, ya pero... dije, mira, 1 a la semana y ya está. Y a partir de 1 a la semana subía 2 a la semana y ahora a veces hago 3 a la semana, 4 a la semana. Vale, Beatriz, tú controlas. Cuéntanos, ¿de dónde aprendes? Porque aquí estoy escuchando rollito copywriter, veo menciones de Isra Bravo. Vamos a... Sí, yo he estado en todo este mundo muy, muy metida, pero me he alejado bastante Menos mal. espantada después, Menos mal. con el tiempo. Sí, sí, o sea, yo aprendí lo que tuve que aprender y luego dije adiós, muy buenas, no quiero saber nada más. Sigo todavía mucho a Miguel Vázquez y Ujú. me Él gusta. justo el otro día se lo enseñaba a Nacho, que Ah, Sí, está me mira, leyendo su pasó libro. una pues fotito del libro. sí, sí, pues Migui me encanta, tengo casi todas sus formaciones, me sigue pareciendo un crack y me gusta mucho su ética y su filosofía, que es algo que como que no he visto luego en otros copywriters y al final eres una marca personal, entonces tú estás detrás de tu marca y quieras que no, si no desarrollas cierta ética, pues hay mucha gente que acabará por no conectar contigo o por no comprarte, aunque quizá lo que tú estés vendiendo a nivel profesional sea bueno. Entonces, para mí, Migui sí que tiene como, o por lo menos en el recorrido que le he seguido, las dos cosas, ¿no? Es una persona que para mí tiene buena ética y además Ujú. sabe muchísimo y se aprende mucho con él. ¿Qué dirías que es lo más valioso que has aprendido de él? O algo Pues, así que digas tú, ostras, esto fue aplicable y decir, a ver, algo concreto aplicable. Yo lo que he aprendido mucho de Migui es seguramente lo que estoy aprendiendo mucho también en mi profesión, que es sienta unas buenas bases. O sea, no busques el truco, no busques lo fácil, no busques la estrategia ganadora de tal, sino aprende realmente lo que es escribir y vender. Aprende a dar un mensaje, aprende a construir tu marca. O sea, sienta esas bases y con eso vas a poder aplicar un montón de técnicas, de estrategias, todo lo que quieras, pero todo eso es como el topping, ¿no? Del pastel. O sea, no te pierdas en eso. Yo diría que es Vam- lo más valioso que he aprendido. Voy a seguir manteniéndome en este tema, ¿no, Nacho? Porque creo que eres la sí, primera sí. sí que tiene una newsletter y que escribe tanto. ¿Cómo captas leads? ¿Cómo te llega la gente? Pues yo tengo bastantes lead magnets, o sea, tengo estos regalitos que se dan a la gente por suscribirse, entonces los llevo haciendo desde el principio, los he ido cambiando muchísimo y cuando se me ocurre otra cosa lo que hago es crear uno. O sea, en Ujú. plan, que tengo una meditación que me parece chula, pues creo un lead magnet, hago una página de captación, lo pongo en Instagram o meto publicidad y que la gente llegue por ahí. Me fui a Japón, hasta eso fue una idea un poco loca, pero me fui a Japón, dije, quiero hacer una guía y una vez hecha dije, pues ¿por qué no la voy a aprovechar?
Y la subí incluso y dije, si quieres descargarte la guía, apúntate a la newsletter. Y no tiene nada que ver con mi profesión, pero bueno, pues a lo mejor me vinieron 100, 200 o 100 y pico leads de ahí. Por la guía de Por la guía de Japón, que no tenía nada que ver con lo que yo hago, y además yo me preocupo de dar una presentación Increíble. al principio de, oye, no soy guía turístico, soy psicóloga, estás en una newsletter de psicología, pero si te quieres dar de baja, pues te das de baja mañana, y si no, pues a lo mejor te quedas. Compáralo con otro lead magnet, otro que hicieras sobre psicología. Tengo una meditación muy chula para, digamos, coger perspectiva o tomar perspectiva en momentos de desbordamiento emocional. Y es una Tipo meditación de... difusión o algo así, ¿no? Justo. De hecho, es una meditación que no es mía, es de Stephen Hayes o Hayes. Y ya Lo la he llamado de las dos pronunciación. maneras, así que y a él también en la cara. Y claro, es muy cortita, dura 5 minutos, entonces yo la grabé, me parece muy potente y eso es un lead magnet. Tengo otro que voy a sacar ahora de los 5 errores que se cometen y que mantienen la Mm. ansiedad, por ejemplo. Para la gente, ¿te atreves a compartir cuántos suscriptores te puede dar de media un lead magnet? Pues sí que los tengo, lo tendría que mirar, A ojo por pero... intuición, para que... Pero es que depende, pues te digo, la guía de Japón pues me vinieron 100 personas, pues es que no es lo que hago. O sea, quiero decir, también era como normal. Pero es que hay lead magnets que llevan ahí tanto tiempo que a lo mejor sí que me han venido 500, 600 personas por ese, ¿no? Y es que están en activo todo el rato, entonces siempre sigue viniendo gente por ese tipo de cosas. Como están colgados en Instagram y tal, pues hay gente que de repente... Yo utilizo a veces una publicación con ManyChat de comenta audio tal, no sé qué, entonces ahí de Te repente hay como envío una entrada. el Vale, Sí. comentario. ManyChat, ¿qué es ManyChat? Que hay seguro gente que no sabe ni lo que es. Pues yo no soy súper fan de las tecnologías, pero me he visto obligada. Os Bueno, escuchaba el pero otro día en una manejas, entrevista de a manejas. nosotros nos encanta tal, no sé qué. A mí me encantaría que me encantase, pero no me encanta. Pero bueno, ManyChat al final es un programa que lo que te permite es automatizar, pues, por ejemplo, ese tipo de embudos, ¿no? De captación. Entonces, tú publicas una publicación, o sea, haces una publicación y en vez de que la gente te tenga que comentar, tú les tengas que enviar un mensaje, con ese mensaje se suscriban y tal, pues eso te lo hace todo en automático. Le dices, pon que la gente cuando ponga audio les envíe tal mensaje directo. Y ese mensaje les lleva a mi web y ahí ya se suscriben. Sí. Entonces, pues es una herramienta muy chula, la verdad. Escuchándote, Beatriz, yo creo que mucha gente puede sentir al final cierta, ¿no? Como abrumarse, ¿no? Por el hecho de ver un esfuerzo que estás realizando, que al final es una inversión de tiempo y de dinero. Mm. Y hablas de leads, hablas de gente que se apunta a la newsletter. Pero luego hay que convertir a esos leads en dinero, en clientes. ¿Estás contenta con el retorno de la inversión que estás haciendo o que estás teniendo con esto, con esta estrategia? Pues a largo plazo sí, mucho, pero se tarda en ver. O sea, al principio estaba muy frustrada. Al principio pensaba, esto no sirve absolutamente para nada. Y estar escribiendo emails con lo que cuesta, el coste de respuesta que tiene eso, al final de pensar todas esas ideas, cuando no tienes el hábito, te lleva muchísimo tiempo escribir una newsletter. Y ver que no tienes respuestas, por ejemplo, o que no llegan No. contactos, o que no tienes clientes. Pero una de las veces donde yo me di más cuenta de esto que has hecho ha sido una buena base fue cuando saqué mi primer curso, que no lo he vuelto a sacar, pero hice un curso online y tuvo 2 ediciones. Y la primera fue extremadamente bien para lo que yo me esperaba. Yo dije, bueno, voy a sacar el primer curso, vamos a ver qué tal va, si va muy mal, yo las expectativas a la baja, ¿no? En plan, tampoco pasa nada. Y tuvo muy buena acogida. Y el segundo yo fui muy emocionada y resulta que pinché un poco. ¿Y por qué creo que pasó esto? Porque creo que yo llevaba cultivando bastante tiempo relación con las personas que estaban en mi newsletter, que no necesariamente habían venido a terapia, pero sí me conocían. Entonces, cuando yo saqué un producto y ese producto les encajó, mucha gente que no me había comprado servicios de terapia sí compró el curso. Pero la segunda vez, digamos que yo ya había captado a toda esa gente y lancé publicidad y lo hice con un público más frío. Y yo creo que por eso funcionó peor. Entonces yo diría que siempre a largo plazo tener esa relación como constante con la audiencia me parece difícil que no sea beneficioso. Pero es verdad que es un camino que va, vamos a decir, despacio. O sea, no va muy rápido. Beatriz, ahora mismo estás sola, ¿no? No trabajas con equipo. No, gracias a Dios, trabajo sola. Gracias a Dios. O sea, tú no planteas tener equipo. A mí me parece un lío tener equipo. O sea, me parece...
Sí, quizá trabajaría con alguien horizontalmente, me gustaría Vale. mucho, o sea, alguien en plan socio, pero necesitaría que me aportase una parte de también de ideas, de sinergia, de ayudarnos al mismo nivel. Lo que creo que no haría sería trabajar con alguien como colaborador, ¿no? Alguien que yo, por ejemplo, tuviera que darle formación, que tuviera que darle supervisión, que eso me parece una carga. Ahora, alguien que quisiera crecer conmigo, o sea, que pudiera montar algo conmigo y aportarme partes que yo no tengo, eso podría planteármelo seguramente. Ujú. ¿Cada cuánto te gustaría lanzar una formación online, un curso o un infoproducto de cualquier tipo? Ostras, si fuera por gustarme, estaría lanzando, o sea, haría un par de lanzamientos al año del grande que tengo, digamos que eran 2 meses. El otro está como en lanzamiento continuo, quiero decir, lo vendo siempre, siempre que vendo en la newsletter vendo un taller o las sesiones de terapia, pero es verdad que compaginar esta parte de crear infoproductos o cursos con las sesiones de terapia es muy complicado. Ujú. ¿Cómo lo haces? Que- Bueno, Bueno, no, yo te iba a preguntar, Beatriz, antes de cómo lo haces, si tú crees que es más rentable vender cursos que hacer terapia. Sí, sí porque, o sea, es escalable. Otra cosa es el trabajo previo que tienes que hacer de construir una audiencia y de llegar a la gente y de también tener un buen producto, porque tú puedes crear un curso y que no satisfaga una demanda real, porque es lo que a ti te apetece y no Mm. has estudiado bien a tu público, a tu audiencia y no sabes lo que piden, no te va a salir rentable. Pero evidentemente vender un curso lo haces una vez y lo puedes vender todas las veces que quieras. Y la terapia al final yo tengo un límite de tiempo, de capacidad, no puedo atender a más de X personas a la semana. Entonces, en ese sentido, creo que no es escalable. Creo que es mucho más fácil que un curso te salga rentable, pero tiene muchas variables, muchos factores que pueden salir mal y puedes pinchar. Y al final la terapia es lo más seguro, ¿no? O sea, yo me agarro mucho a eso de decir, bueno, esto lo sé hacer, siempre van entrando clientes, es como algo que está ahí más constante. ujú. Bueno, pues contéstame, ¿cómo te organizas para hacer las dos cosas? Pues no te diría que muy bien, fíjate, o sea, te diría que yo creo que la clave del éxito seguramente es la organización y sin embargo, o sea, consideramos como que es algo que nos tiene que venir dado, ¿no? Que no se tiene que aprender. Y yo creo que mucho problema de los autónomos o de las personas que emprendemos es precisamente esa falta de organización, de planificación, de saber bajar determinadas tareas a tierra, ¿no? Con los pasos intermedios que hay entre ellas. Yo ese es uno de los problemas a los que más me enfrento. Entonces, ¿qué acabo haciendo? Pues muchas veces pospongo, o sea, lo que hago es priorizar. Hay Ujú, veces que no puedo evitarlo y digo, vale, que quiero mantener sí o sí, entonces yo mantengo la newsletter, a lo mejor un par de publicaciones en redes sociales y mis terapias que son como sagradas, ¿no? Y el estudio de las terapias y la supervisión. Entonces hay épocas donde yo no puedo dedicarme a los cursos. Digo, pues no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que llega a lo mejor el verano y digo, venga, pues no voy a buscar más clientes, voy a dedicarme a hacer el curso. Y entonces le meto caña en ese momento, en esos 2 o 3 meses, a sacar algo. ujú. Así que no muy metódica, pero bueno, eso es más o menos como lo hago. Bueno, y en tu día a día, ¿cómo metes, ¿no? Sobre todo esa parte de desarrollo estratégico a largo plazo. Quiero decir, te veo muy en la operatividad, pero ¿cómo encajas? Porque para poder desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Como la newsletter y ahora de pronto me meto con el copywriting, me meto con hacer ads, tal. Ahí hay una parte realmente formativa muy alejada de lo que es lo tradicional, vamos a decir, dentro del mundo de la psicología, que es más formación en las habilidades clínicas. ¿Cómo metes esas habilidades de negocio en tu día a día? Vale, bueno, lo primero que voy a decir es que yo no vengo aquí a hablar desde un estado de logro, porque para mí esto es un reto constante. Entonces, me Claro, encantaría claro, dar una agenda de decir, jo, pues sí, me levanto a las 5 claro. y lo primero que hago es formarme en marketing y dedico una hora tal, pero eso no es verdad. O sea, lo cierto es que yo me he ido guiando mucho más por lo que me llamaba la atención. Entonces, en los primeros años de mi emprendimiento, el marketing me llamaba muchísimo la atención. Hasta el punto de que pensé, yo me he equivocado de carrera, tenía que haber estudiado marketing en vez de psicología. Entonces le dediqué, o sea, me infoxiqué un poco, o sea, le dediqué Ujú, muchísimo tiempo a todo eso. Y ahora, como he ido soltando y además esto he cambiado de escuela, le estoy dedicando muchísimo más tiempo quizá a estudiar de psicología que de marketing, pero porque creo que esas cosas les he dedicado los primeros años
de mi Ujú, profesión. ujú. Entonces ahora selecciono, ya tengo como más criterio. Entonces selecciono mucho más, estoy autorrestringiéndome en el nivel de formaciones que consumo, por ejemplo, de marketing, de decir, no, venga, pues si tienes esta formación y no la has acabado, hasta que no la acabes, no consumes otra, ¿no? Entonces, un poco me organizo así y siempre le intento dedicar un rato porque es que es verdad que eso para mí me recompensa mucho, o sea, me gusta mucho el marketing, el copywriting y tal. Se me va a hacer corta esta entrevista. Bueno, es buena Y lo noticia. estoy Sí, notando sobre todo ya. porque ya estamos llegando a la mitad, a lo tonto. Sí, sí. Y es que Beatriz tiene mucho conocimiento ahí, pero tu situación además es muy, muy excepcional, ¿no? Estás cambiando de escuela y lo acabas de decir. Así Sí. que necesito preguntarte por eso, un poco cuándo ocurrió, qué pasó para que lo hicieras, qué revelaciones tuviste y ahora nos contarás la transición. Pues revelaciones muchas y de hecho no dejo de tener y no creo que nunca deje de tener a lo largo de mi profesión de decir, wow, no me había enterado de esto, ¿no? Es como vivía debajo de una piedra hasta ayer. Pues yo esa sensación la tengo mucho cuando voy descubriendo cosas. ¿Qué me pasó? Pues que estaba un poco saturada y quemada de cómo, la forma en la que yo hacía terapia y cómo me formaba. Entonces, no entendía muy bien por qué, pero me daba la sensación de que cuanto más me formaba y cuantas más cosas hacía, menos sabía y más perdida estaba con mis clientes. Y yo decía, esto no puede ser, o sea, algo no está funcionando, me gasto una pasta, hago un montón de cosas, cada vez que termino una formación me parece que me hace falta otra y de otra cosa que parece que no tiene nada que ver, no sé cómo se integran estas cosas entre sí. O sea, volvemos a eso de creía, bueno, estaba segura de que me faltaba una base, de entender no solo las técnicas, ¿no? Que hay miles de terapias y de cosas, sino para qué vas a usar esa técnica en este momento, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué estás haciendo esto y no cualquier otra cosa? Porque si no, a mí me daba la sensación, además en los sitios que estaba, que la terapia era más parecida a una religión y acabé en muchos sitios que yo decía, esto parece una secta. O sea, quiero decir, esto se aleja mucho de algo que a mí me parece incluso hasta cierto punto racional. ¿Y tú crees que era por el modelo o por los profesionales que defendían ese modelo? Buah, es que no sé ni si se puede disociar eso, Es el que profesional del realmente, modelo. ¿no? Tú ahora haces contextuales y Mm. justamente, sobre todo en ACT, lo que yo hago es ACT y donde más me he formado es en ACT desde el principio del tiempo de que ejerzo, ¿no? Y ahí hay una secta que lo Ya, flipas. Entonces, uno se tiene que ir trabajando la flexibilidad dentro de la flexibilidad. Por eso te decía, ¿no? Que dependiendo del autor, a veces incluso cualquier corriente se puede convertir en dogmática. Y no sé si tú has notado esos matices. sí, o sea, yo creo que cada uno barre para su terreno, ¿no? Y para la terapia que hace. Y yo creo que hay que tener apertura. A mí, digamos que lo que me gusta, y también fue porque un profesor que tuve en el general sanitario me lo descubrió, que era experto, de hecho, en ACT, en terapia de aceptación y compromiso, Ah, y dijo como, dejad las batallas, ¿no? Psicológicas a los doctorandos o a la gente que está en la universidad, que es con lo que se entretienen, ¿no? Pero realmente vosotros os tenéis que salir de eso porque os tenéis que dar cuenta de que muchas veces hacemos lo mismo. Simplemente lo explicamos de forma distinta o lo llamamos de forma distinta. Y a mí eso me ayudó mucho dentro de que no estoy de acuerdo porque creo que debería haber un lenguaje común para no acabar con esta ensalada de dialéctica en la que parece que hablamos de cosas muy distintas y hablamos de lo mismo, pero eso a mí sí me sirve para tener mucha apertura con, bueno, lo que está haciendo esta persona funciona y para qué, o sea, por qué funciona, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha ayudado y por lo que creo que es menos secta, a lo mejor algún tipo de escuela, es por preguntarme ese de, vale, estás estudiando, o sea, estás haciendo esto que funciona, pero lo que me interesa es por qué funciona. Y yo con ujú. el análisis funcional, por ejemplo, sí que le he podido dar una explicación a prácticamente todo lo que hacía antes incluso, y hay cosas que sigo Vale. usando de las que utilizaba. Voy a tapar a Nacho un segundo porque Sí. esto es de psicología. Pero bueno, no, en realidad no. ¿Y en tu contenido Ujú. se notó ese cambio? Eso está siendo una transición tela de complicada, o sea, porque claro, yo venía de hablar de trauma, venía de hablar de apego, venía de hablar de todas esas cosas y de hecho todavía lo tengo puesto, pero por una cuestión de marketing. O sea, ya no tanto por una cuestión, porque yo sé que no le estoy hablando al final a otros psicólogos, yo sé que le estoy hablando a personas que han leído de trauma y apego y que van a buscar pues mi estilo de apego, si tengo un trauma, lo que sea. Entonces, ahora mismo no es una decisión tanto de cómo yo considero esos conceptos, sino de captar.
Pero yo he intentado ir haciendo ese giro sin que se notase, tanto en el contenido como a veces en las sesiones con mis clientes. Decir, bueno, vamos a hacer algo un poco distinto, venga, vamos a hacer algo nuevo, tal, no sé qué. Entonces, hay veces que hay cierta fricción, porque has dicho cosas y en internet se queda todo. O sea, quiero decir, yo tengo algunas entrevistas y podcasts donde hablo sobre trauma y están ahí. Entonces, he dudado y todavía sigo dudando si dar un golpe en la mesa y decir, oye, ahora hago esto, ¿no? Y hacer algo un poco más, no sé, sí, como que se note más, pero hasta ahora lo he ido haciendo como un poco más sutil, ¿no? O sea, como, venga, voy a ir cambiando de tipo de contenido, voy a ir hablando de otro tipo de cosas y que la gente se acostumbre. Bueno, yo creo que ahora voy a pedirle a la audiencia que nos escucha, voy a hablarles a ellos y no a Beatriz, pidiendo en los comentarios de este episodio si realmente cuando hacemos estos cambios como el que vamos a hacer ahora, de tono, de tema y demás, de pronto a lo mejor le estamos rompiendo un poco el flow y dice, oye, cabrones, no me hagáis estos cambios, prefiero que hagáis estas cosas al final o lo seccionéis más o me pongáis una musiquilla, un algo. O sea, vamos a escuchar vuestro feedback en los comentarios, así que dejadlos. Y también vamos a aprovechar para interrumpir este momento socrático que estaba teniendo Beatriz, de cuanto más sé, más me doy cuenta que no sé nada. De hecho, ha sido como que llevamos un rato ahí un poco en esa dinámica, para entrar en una nueva que es la de las preguntas flash, las famosas preguntas flash de Lo que Valoramente, sabes o lo que que ahora... vas a tener que saber. Bueno, lo vas a tener, ¿sabes? Efectivamente. Que son las preguntas que, como sabéis, las cambiamos desde el episodio anterior y ahora sí dejamos que la parte acusada se defienda. Pero brevemente, ¿eh? O sea, Ok. ¿qué te pasa, Darío? ¿Por qué No, has no. dicho que ibas a Que, decir? no, iba a decir qué interesante la primera pregunta para Beatriz. Claro. O sea, que te la cedo, Darío. Empezamos Así. con esas preguntas, Flash. Beatriz, ¿qué es más importante para llenar tu agenda? ¿La formación o el marketing? Mm, el marketing. Me voy a decantar por el marketing. Porque creo que si sabes mucho pero no sabes transmitirlo y no sabes venderlo, estás perdido. Sin embargo, puedes saber vender y no saber mucho. Y bueno, pues no te comprarán siempre las mismas personas, pero harás algo. Yo esta la voy a modificar la siguiente porque la voy a hacer un poco más general y es, ¿cuál es para ti, Beatriz, el mayor timo en formación? ¿Los retiros de fin de semana? No sé. Ojo, ¿eh? No, ¿Eh? sigamos, corramos este tupido velo. Ok, lo voy a Vale, dejar vale, ahí. vale. No, mira, Vamos a dejarlo interesante. ahí. Vale, Ojo, ¿eh? si un cliente no mejora, ¿en quién encantas más la responsabilidad? ¿En el profesional o en el cliente? Yo en el profesional y tiendo a hacerlo mucho conmigo también. También Mm, porque me da cierta sensación de control que me De gusta, control, ¿no? De claro. decir, se pueden cambiar ciertas cosas, ¿no? Si fuera todo el paciente, pues no tendría nada que hacer. Ujú. ¿Cuánto debería costar, Beatriz, una sesión para que los profesionales de la psicología vivan bien? Pues depende de si estás por tu cuenta o colaboras. Pero Estás por tu cuenta. estás por tu cuenta. Yo no pondría un precio más bajo de 60 y 60 ya me empieza a parecer bajo hoy en día. O sea, con cómo están las cosas. Pero bueno, Ujú. es lo que cobro yo. De momento estoy ahí, pero menos me parece muy poco. ¿Podríamos decir que cobrar 40 euros por sesión es de generosos o de suicidas financieros? Es de gente que está empezando, seguramente. Yo diría eso. Entonces, bueno, Mm, cuando estás empezando te puedes suicidar un poco porque tienes mucho tiempo, no tienes a nadie que te... Entonces, haces esa clase de suicidios hasta que te quemas y dices, no, se acabó, o sea, tengo que empezar a subir ujú. precios. ¿Primera sesión gratis, sí o no? No, jamás. Ujú. ¿Y primera sesión más cara que las siguientes? Bueno, se podría Mira, no me lo había planteado nunca, pero De hecho, se nunca lo podría había plantear. escuchado. Hacer una Yo sí. evaluación un poco más larga no me parece, me parece que es necesario a veces y poder hacer una primera sesión más larga y hacerla más cara, quizá por eso, porque la voy a utilizar de esa forma. No me lo había planteado, la verdad. Nada, venimos válidamente a aprender también. Yo también. Totalmente. Como a todos los sitios. ¿Qué es más difícil para ti, Beatriz? ¿Atraer clientes o retenerlos? Atraerlos, sin duda. Mm, ¿Y lo peor de trabajar online?
Pues que acabas un poco en una jaula de oro. Piensas que esto es maravilloso porque estás en tu casa teletrabajando de chill y tal, pero al final no cambias de contexto. Entonces, eso acaba siendo un problema porque tu lugar de descanso es tu lugar de trabajo. Así que yo diría que eso es de lo peor. Y quiero terminar con una, y ya Darío sigue la No, la conversación, última. que es básicamente, Beatriz, ¿cuál crees que es el problema real de los profesionales en redes? Em, Me incluyo también un poco en Sí, esto. Justo ahora hay falta de clarificación en el mensaje. O sea, no hay investigación profunda, entonces no sabes a quién te diriges, no sabes qué es lo que tienes que decir y por lo tanto tu mensaje al final queda vago, no se entiende. Nadie te escucha porque al final nadie se siente identificado. Yo diría que ese es el principal. Beatriz, ¿tienes gente? Bueno, no es una pregunta ya de esta frase. Ya Ok. Ahora Me hablamos relajo. normal. Ahora hablamos normal. Voy a beber agua para que parezca como más como un distendido corte, todo ¿no? esto. Como Así. o sea, claro, aquí el editor homie, un besito homie, debería de poner aquí musiquita, hacer unas transiciones guapísimas, pero no lo va a hacer porque cada vez que le pedimos algo nuevo se queja. Entonces, nada, hijo, no trabajes, Donde hay no sea que confianza, te cueste. ojito con Homie, que mi vida prácticamente empieza a depender de él en demasiados aspectos. Beatriz, como te veo tan puesta también en la forma de construir tu negocio y creo que te gusta hacer bien las cosas, ¿tienes gente a tu alrededor con quien hables de esto? Pues sí, y además buscada voluntariamente, porque cuando yo empecé a hacer esto tenía muchas amigas psicólogas, pero ninguna le gustaba ni le llamaba la atención esto. Entonces yo sentía como mucha soledad porque leía muchas newsletters, me formaba, pero no tenía nadie con quien compartir cómo está yendo mi emprendimiento, es normal, por ejemplo, que fracase, no me llega gente, yo qué sé, ese tipo de cosas. Y entonces se me ocurrió ir a un evento de marketing, yo sola, además, que dije, no me importa, o sea, voy ¿Allí en sola, Madrid? pero sí, fue en Madrid. ¿Quién lo organizaba? Oscar Feito. Eh, Oscar Me suena un Feito. montón. ¿Por qué me A suena mí a mí también, tanto? porque me suena a mí tanto, Me por suena un poco. muchísimo. Bueno, luego lo dejé de seguir, o sea que ya no sé ni en qué está, Lo mismo pero ahora hace Ricky. Pero Casi. vale. sí, o sea, fue más, y además conocía, o sea, fue porque estaba en la newsletter de otra psicóloga, entonces ella lo promocionó, vamos a decir, y yo le dije, oye, ¿hay alguien de tu newsletter que vaya a ir? O sea, yo le escribí a ella y me dijo, pues sí, va una chica, y le dije, pásame su contacto, ¿no? Que yo voy Ok. con ella. Y entonces fuimos juntas y resulta que conocimos, o sea, hicimos ahí un grupito con todos los que veníamos de la newsletter de esta chica y luego hicimos lo que llamamos chupipandi emprendedora, que es que 5 chicas de las que nos encontramos allí, cada una con su propio negocio, Claro. pues hablamos, hicimos un grupo y entonces empezamos a compartir a partir de ahí mucho cómo nos iban las cosas, con quién nos formábamos, pues voy a comprar este Joder. curso, ¿qué os Qué parece? guay. Entonces ¿Un ahora ya sí. mastermind? ¿Llegabais a quedar de forma recurrente y tal? ¿O? Lo hicimos, pero fue una de estas cosas que se desvanece con el tiempo porque la vida Ya, te supera, lo pero mismo. sí, hicimos como 3 reuniones que fueron bastante bien, tipo eso, mastermind, pero al final tenemos el grupo de WhatsApp y lo que utilizamos es eso, o yo hablo con algunas de ellas a veces, o sea, por conversación individual. Pero ya no me Guay. siento, o sea, en ese sentido creo que fue de las mejores estrategias porque no me siento nada sola y era algo que me pesaba mucho. Joder, ojalá existiera algo así para psicólogos, ¿eh, Darío? Ojalá hubiera una cosa hiciésemos así. algo así. Podríamos montarlo y ¿A que llamarle, sí? no sé, válida cerebro, algo así, ¿no? O Sí, sea, ¿no? mente válida, no sé, se me ocurren palabras Por así de ejemplo. cosas que podríamos hacer similares a la que Beatriz está contando. Pero Total. además, estaría muy guapo que fuera específico para profesionales de la psicología, ¿eh? O sea, increíble, ¿eh? Y Y además que que hubiera viniese gente y personas, todo a dar claro, clases. que además tuviera súper reglado todo para que no se decaiga ese grupo. Spam, Ostras, spam, qué spam. ideón, qué ideón. Podéis ir a suscribir a validamente.club, a la Bueno, newsletter, para cuando hablamos plaza de nuevo, que ya abrimos antes, en los episodios anteriores, sí. realmente cuando estamos grabando esto con Beatriz es cuando Está está abierto, cerradísimo. pero claro, como esto se publica muy tarde, pues ya Claro. está cerrado. Se abrirá y se volverá a cerrar. Sí. Así que al loro. Bueno, yo quería preguntarte también, después de esto parece un anuncio en realidad. Yo Es te quería joder, es que lo Perfecto. estaba hablando Lo has hecho Beatriz, muy bien, estaba lo has hecho diciendo. muy bien. Lo has hecho muy bien, Nacho, lo has hecho muy bien. No reconoceré haberlo hecho yo voluntariamente o no. La verdad que ha salido muy natural. A lo mejor he manipulado ya la conversación. No, no ha sido así. No, Pero creo que seas tan buen psicólogo.
Bueno, Beatriz, ¿tú trabajas en casa? ¿Tienes un espacio habilitado para eso? ¿O trabajas donde, digamos, también haces? Es que claro, yo juego y trabajo en el mismo sitio. No me pasa nada, estoy sano por ahora. Pero no sé si es tu caso. Bueno, yo sí que hago presenciales también, ¿eh? O sea, hago las dos cosas. Entonces, cuando tengo online o trabajo, sí que tengo, gracias a Dios ahora mismo, porque vivo sola y mi casa tiene 3 habitaciones, entonces una es mi despacho y es Tía, solo ¿eh? el despacho. O sea, la verdad que no hago nada más aquí que hacer sesiones y cosas de trabajo. O sea, Ujú. aquí no hago ocio, no hago nada más. O sea, todo el resto de la casa es para disfrutar, vamos a decir, o para hacer otras cosas, pero el despacho está para trabajar. Ujú, vale. Eso quiere decir que tú cuando terminas de trabajar, o sea, vas a presencial también. Sí, sí, sí. ¿Cómo te organizas más o menos? Pues suelo ir 2 tardes a la semana a presencial y el resto lo hago online. Entonces intento que la gente presencial me cuadre en esas 2 tardes. Hay veces que la gente me pide alguna mañana y bueno, pues tengo que ir, pero normalmente lunes y jueves voy a la consulta y el resto de la semana estoy ¿Te online. cargarías la presencialidad? Me la cargaría por una fantasía, que es que siempre he querido poder tener la libertad de irme a vivir, o sea, trabajar desde cualquier sitio. Pero lo cierto es que luego me da igual, porque trabajo desde aquí siempre. Entonces es más una fantasía de decir, jo, podría trabajar desde Bali si quisiera, pero jamás me he ido a Bali. Entonces lo pienso y digo, ¿qué más me da? Si al final desde que empecé la consulta he estado en Madrid. Vale. Así que no necesariamente me la cargaría. De hecho, yo creo que a mí también me ayuda de vez en cuando ir a la consulta y no estar siempre en casa. ¿Hay otras personas allí en la consulta? No porque es un espacio que alquilo a otra persona que es coach. Entonces, Vale. bueno, ella alquila el espacio a varias psicólogas y cada una lo hace por su cuenta. Ujú, ok. Y si ahora mismo tuvieses que renunciar a una de las dos cosas, sí o sí, Sí, ¿a qué renunciarías? a la presencial, seguro. 100%. Sí, 100%. Vale. Ujú. ¿Cuál, Hay más coste en eso. cuál sería para ti? Porque yo creo que esto va a ocurrir. ¿Crees que hay un plazo temporal en el que acabes matando la presencialidad? Pues es posible porque realmente como también quiero hacer la parte de infoproductos, siento que eso se va a llevar gran parte de mi agenda. Entonces ya no es tan... Creo que voy a ver menos pacientes de aquí a un tiempo, o sea, mucha menos gente. Entonces necesariamente eso hará y me resulta más cómodo seguramente si estoy trabajando en cualquier producto, en una estrategia de marketing o tal, aquí en el ordenador, también tener las sesiones igual en casa. Entonces sí siento que tiene una fecha de caducidad. Suelo Eh, hacer esta pregunta mucho. Al final, ¿tú te ves jubilándote dando sesiones, aunque sean poquitas? Sí, y no te hubiera dicho lo mismo hace un año, pero ahora creo que sí, y creo que es necesario porque estando en sesiones es verdad que estás un poco como en el barro, o sea, ves los problemas Ya. reales y hay muchas veces que cuando ya solo estás en la teoría, o incluso en lo que tú piensas que la gente necesita, a veces te pierdes. Creo que no puedes hacer contenido tan bueno si tú no estás viendo cómo operan esos problemas en la vida real de la gente, ¿no? Las frases que te dicen, lo que te cuentan. O sea, yo eso, los temas con mis pacientes, no con nombres y apellidos, evidentemente, o de manera pormenorizada, pero es que a mí me sirven para las newsletters. Claro, claro, claro. Claro. Entonces, siento que enriquece mi trabajo y que no podría hacer formaciones si no trabajo en la clínica. Mm. Aquí me surge a mí la duda, ¿no? Sobre todo escuchándote, porque siempre preguntamos lo mismo y es un poco qué es lo que realmente te ha hecho clic en la cabeza, porque has dicho, hace unos años me pregunta y no. ¿Hay algo que te haya tenido que Yo me lo pegar y imagino. decir, claro, claro, ¿Quieres, ¿qué es? ¿quieres contestar por mí, Darío? Digo, porque yo... No que la condicionas. No, el análisis funcional. Eso es lo que me ha... O sea, es que es la piedra angular ahora mismo que considero que ha cambiado totalmente mi manera de ver la psicología, de ejercer, de sentirme competente dentro de la profesión. Entonces, claro, de sentir que no soy una impostora, porque a mí eso me pesaba mucho. Y hay veces hacemos como esta, como si fuera algo interno, ¿no? De no, me siento impostora, tengo que quitarme este sentimiento, ¿no? O me siento culpable, tengo que quitarme esto. Y yo creo que en mi caso estaba siendo muy útil.
O sea, realmente gracias a que me sentía culpable y a que me sentía mal, aunque fuera desagradable con lo que estaba haciendo, he podido encontrar otra forma. Claro. Entonces, sí, me ibas a decir. No. Digo Simplemente. que yo lo que tenía la sensación esta de me estoy formando, me estoy yendo por 30.000 afluentes, me siento muy perdida en las sesiones, no tengo una estructura, la gente viene, a veces salen mejor, pero yo no sé exactamente lo que ha pasado dentro. Y que conste que no era una cuestión de que me fuera mal, porque a mí yo creo que sí que tengo ciertas habilidades ya desarrolladas que son buenas en cuanto a habilidades sociales, escucha activa, empatía y tal, y la gente suele conectar bastante conmigo. Entonces, a mí no es que no me recomendaran o no es que la gente dejara de venir, era más una sensación de esta persona podría avanzar mejor o más rápido y no sé por qué no lo está haciendo. Y entonces, Claro. claro, a mí ese sentimiento me ayudó mucho a tener curiosidad y buscar otras cosas. Entonces, cuando descubrí el análisis funcional, que no sé por qué no me ocurrió en la carrera, pero no me ocurrió, pues dije, esto es la psicología, realmente, yo estaba muy perdida. Entonces, claro, de sentirme, para mí fue como encontrar, es que iba un poco a la deriva. Y fue como, ay, esta tabla, qué bien, aquí me siento a flote. O sea, aquí me Ujú. siento poder evolucionar y vamos a decir desde un aprendizaje que ya veo más como si antes era un poco divergente, de bueno, pico de aquí, de allá, hago esto, lo otro, tal, no sé muy bien dónde acaba. Yo creo que ahora es más, pues eso, convergente, más aprendizaje profundo. Es decir, cada cosa nueva que aprendo yo intento encajarla dentro de ese análisis funcional y de esa base, entonces siento que cada vez tengo más conocimiento, pero acerca del mismo tema o de la misma estructura. ¿Tú no sientes, Beatriz, que hay veces en las que cuando emprendemos nos pasa algo parecido y que no tenemos una metodología de hacer negocio? Total. Sí, Mm, es un problema. Es un problema porque creo que muchos negocios fracasan no porque seas un mal profesional, sino porque nadie te ha enseñado realmente cómo se construye una empresa y parece que es algo que tú tendrías que saber. Entonces, claro, ahora encima, la ventaja de Internet es que tienes mucha información y la desventaja es que tienes mucha información. Y hacer esa criba y saber exactamente de qué te puedes fiar, de qué no, qué es lo que te va a ser útil y qué no, pues al final yo creo que es un trabajo que quieras o no, no te lo puedes ahorrar. Yo creo que es ensayo y error. O sea, es triste, mm. pero acaba siendo eso. Acaba siendo. Sí, Me bueno, y ha hecho ensayo y gracia error. la pregunta de Darío, ¿eh? Porque ahí sí os ha manipulado. O sea, gente que os escucha, esa pregunta iba con una clara intención Sí, para hacer Claro, publicidad de Válidamente. ¿de Te totalmente. acaba de qué? No, manipular. hombre, no, Sí, pero sí, ¿qué, sí, qué sí, puedes sí, colar ahora preguntando. tú? Te falta una metodología, la metodología que tenemos en válidamente.com. No, O bueno, sea, nosotros no tenemos una. claramente Darío acaba de. Y la ha hecho súper No, subconsciente. ¡Qué no. En manipulador! esta ocasión con ¿Qué, es qué que este persona más chaval, este sí que machista tengo de manipula. compañero, por La favor? verdad que te parió. No, pero lo voy Eh, a, lo voy a secundar porque es, o sea, de verdad es lo que yo echaba de menos. O sea, es lo que he echado de menos estos 5 años, ¿no? Y algo que fuera hace con mi falta. profesión, porque en el mundo Pero del no, no es marketing una es todo marketing. metodología. Claro, y no es una metodología, en Válidamente usamos metodología Lean Startup. Es una metodología que se utiliza en el desarrollo de negocio en startups, que es en base a experimentación. Haces una hipótesis, la validas y sigues. Y así constantemente. Y es muy fácil. Y de Perfecto. esto hay un montón de libros. ¿Qué te parece, Nacho? Muy bien. María. Ay, María, por la cara, María. María. Vale, María. llámala. No tendrás segundo nombre María, ¿no? Beatriz María, por ahí. No, No, tengo un primer es nombre, que pero no es Ni María. siquiera rima, ni siquiera rima. la he llamado María porque delante mía tengo siempre la webcam y luego tengo el guión. Y tengo en una pestaña abierto, o sea, la típica pestañita, de pronto tengo abierto Gmail. Y de pronto me habla de una compañera que se llama María. Y he visto el de este de María y he dicho, María, no, Beatriz. Mi colega Eh, menos TDAH. claro. Un 40%, ¿eh? Que me han hecho las pruebas. Voy a beber agua Dicho otra vez. esto, Beatriz, ya que estábamos hablando de que te ha hecho clic, no te ha hecho clic, y me ha gustado mucho, ¿no? Cuando decías esto de que, bueno, pues en la carrera, decías tú, es que no me dio en la carrera, ¿no? Por darme ese clic. Si volvieras a empezar y te encontraras en esa situación, ¿no? Con todo lo que has descubierto a día de hoy, ¿qué harías menos y qué harías más? Si volviera a la situación de salir de Sí, la carrera bueno, sin saber. no, sí, claro, exacto. Si tuvieras que volver a empezar, si tuvieras que volver a salir al mercado laboral, ¿qué harías menos y qué harías más? ¿Sabéis el podcast este de, no me patrocina tampoco, pero el de Tengo un plan? Pues yo Sí, mira. diría que se resume en eso, ten un plan. O sea, ten un plan antes de ponerte a hacer cosas. Y yo no creé un plan, también evidentemente creo que me faltaba información y no es 100% mi responsabilidad, pero yo diría que haría tanto un plan a nivel formativo, seguramente,
de a dónde quieres llegar, qué es útil para ti. Entonces, ten un buen criterio a la hora de seleccionar formaciones profesionales y tal, y no hagas tanto. Y a la hora de emprender es que hay que tener un plan. O sea, hay que tener un plan, entonces yo creo que es muy difícil tener un plan tú solo, así que yo me diría, busca un mentor. Seguramente sí, me diría, busca a alguien que sepa más que tú y que te oriente. El problema de cuando empiezas es que sueles tener, pues eso, mucho tiempo pero poco dinero. Entonces yo Ya. los mentores he podido hacerlos más con el tiempo que al principio. Pero bueno, si pudiera intentar invertir a lo mejor más en eso, que por ejemplo que antes me habéis preguntado en formaciones de psicología, pues oye, habiendo salido ya, si hubiera salido con una buena base, teniendo libros y tal, me hubiera centrado más en eso y a lo mejor hubiera invertido más en formación tipo emprendimiento. Mm. ¿Qué otros podcasts? ¿O canales de YouTube Claro. o Habla de libros? Tengo un plan. Bueno, tengo un plan, Tengo puede un ser plan, otro. me A gusta mucho, sí. veces llevan al San Segarra y te rayas, pero por Pero me otras cosas. encantan, o sea, me encantan esos podcasts donde te llevan a gente muy aleatoria, Sí, no sé, que hay contraste, ¿no? Que tú dices, y a mí San Segarra me gusta en parte. Hay cosas que no me gustan nada, pero me claro, es gustan. que sacas Sí, cosas, ¿no? sí, No sí. todos somos 100% Mm. héroes o Bueno, y antihéroes. aparte de estos dos, bueno, de estos chicos, ¿a quiénes puedes recomendar? Pero que no tenga que ver con... Porque es que no diría que tiene Bueno, que ver, claro. No hace falta que sea de psicología. O sea, yo intento salirme de la psicología porque ya estoy muy metida en ello todo el día, entonces pues escucho algunos podcasts o canales que, no sé, por ejemplo, últimamente me gusta mucho Juan Soto Ibars, le estoy siguiendo mucho y entonces pues las entrevistas que tiene o lo que sea, es política, vamos a decir, es Ujú. actualidad, pero me gusta mucho eso. Entonces intento esos podcasts, he intentado alguno de humor, pero no me ha funcionado porque casi nada me hace gracia. Me hacen gracia muchísimas No cosas, me, pero creo no que me río me nunca. hace- es difícil hacer humor, es difícil hacer humor al Sí. final. Entonces, no sé, no diría que escucho tampoco demasiado, o sea, escucho bastante de ¿No te hace gracia política. La Ruina? ¿La Ruina la has escuchado? La ruina, sí, me la recomendó de hecho Andrea y la he escuchado, pero al tercer capítulo yo Nadie Perfecto, sabe. Beatriz. Lo me comparto cansé. contigo. A ¿Sí? Darío le encanta la ruina y a mí la ruina no me hace gracia. Bueno, ni nadie Claro, es sabe que cada nada. uno, pero bueno, nadie sabe Pues, nada. A lo mejor este tipo es, de es podcast sí difícil me que no pueden te gustar haga. más. Bien, 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 bien. Vale. Pues ahora recomiéndanos, ya estamos llegando al final Sí. del episodio. ¿Quién crees que podría venirse válidamente a disfrutar de este tipo de entrevistas? Sí, de la diversión de Darío y Nacho. Pues mira, ya que conocéis a Miguel Vázquez, que lo hemos mencionado, Alba Valle a mí me gusta mucho. No sé si la habéis invitado ¿A o... quién? ¿Cómo has Alba dicho? Valle. Alba Valle. Alba Vale. Valle es su mujer, pero es como, o sea, ella se dedica, es psicóloga y se dedica al mundo del mindfulness. Y Ok. tiene un negocio brutal, o sea, increíble, tiene un negocio que yo admiro muchísimo. Vale. Tiene una capacidad de trabajo que me parece increíble, o sea, todas estas preguntas de cómo te organizas, cómo tal, yo creo que ella las tiene que contestar de 10. Vale. Y no sé si podrá venir, pero yo creo que sería una muy buena entrevistada. Le tiraremos el anzuelo. Y bueno, pues tenemos nuestras últimas preguntas de cierre, que no las tengo por ahí porque se me ha perdido el Notion. Nacho, ayúdame, Nacho. Encuéntrame ¿Cómo el que las Notion. últimas preguntas de cierre? Las preguntas últimas que hacemos, como por ejemplo, Beatriz. No, porque realmente ya le hemos hecho una que era muy de cierre, ¿no? Que era entender qué haría más y qué haría menos. Pero vamos con el minuto de oro, Beatriz, realmente. A mí lo que me gustaría saber esta semana de ti es, ¿qué crees que es para ti lo peor de emprender en el ámbito de la salud mental? Os voy a dar otro momento para hacer publicidad, pero seguramente creo que teniendo en cuenta que estás lidiando también con sufrimiento todo el día de personas, el que no haya acompañamiento, o sea, que tú no tengas acompañamiento, que lo hagas todo solo, a mí me parece un factor de riesgo, o sea, para acabar quemado y para acabar abandonando. Entonces, yo diría como búscate una red. O sea, lo que quieras, ¿no? De otros psicólogos, de gente de emprendimiento, lo que sea, pero tienes que buscar a gente que no Sí. sean tus clientes, ¿no? O sea, Mm.
Vale, pues Beatriz, tu minuto de oro también para, bueno, ¿qué estás haciendo? Si estás vendiendo ahora algún curso, ¿dónde pueden seguirte? Lo que sea, que te sirva a ti ahora para hacer spam, que es lo que toca. Genial. Sin culpa. Pues yo, o sea, me pueden encontrar en pronoyapsicología.com, que es mi web. Me arrepentí mucho después de haber escogido ese nombre, pero ya Sí. haremos rebranding en Yo cuando lo he leído, lo primero que he pensado es pronovia y he dicho, ¿qué? Sí, terrible, todo el mundo lo piensa, la gente no sabe, Bueno, pero no, es difícil, pero no, es pronoia, que es lo contrario en su momento, fue por eso el nombre de paranoia, ¿no? O sea, para mí me gustaba el concepto. Entonces ahí se pueden suscribir y ahí sí que reciben la newsletter y realmente mis redes es igual, pronoia_psicología en TikTok y en Instagram. Y en la newsletter sí que ahora estoy vendiendo el taller que es un taller de gestión de críticas, que a mí me parece que es una de las cosas más importantes tanto en el día a día como, yo que sé, en pareja, en tus relaciones, como cuando emprendes, porque es que vas a recibir también mucho hate, a lo mejor de internet y de las personas que están ahí. cuando esto lo escucharán, a lo mejor dentro de unas semanas, en un mes a lo mejor, ¿estará abierto el curso todavía? Sí, el taller yo el taller lo vendo, vamos a decir que está en Evergreen. abierto todo el Vale. rato. Ok. Luego tenía un curso y tengo un curso de límites, que ese es el que tuvo 2 ediciones y ese es el que lanzaré en algún momento del futuro, pero ahora mismo está cerrado. Vale. Perfecto. Oye, pues nada, Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos verte de vuelta por aquí con más novedades porque sabemos que vas a seguir creando y creciendo, o sea que lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. Y simplemente, pues nada, despedirnos de la gente que nos escucha. Muchísimas gracias por estar una semana más. Recuerda que puedes suscribirte a la newsletter de validamente.club, donde añadiremos más contenido extra relacionado con todo lo que hemos hablado con Beatriz. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.